Bueno, tenemos visitas telefónicas y bueno, un amigo de la casa, podríamos decir, un amigo nuestro. Estamos hablando nada más ni nada menos que de Nelson Gallito. Hola Nelson, ¿qué tal? ¿Cómo estás, tocayo? Hola, ¿cómo estás, Nelson, Romina? Buen día. Toda la audiencia. Un placer poder escucharlos. Igualmente. Estamos muy contentos de tenerte en este aire, en esta mañana fresca en que tenemos. Y bueno, veníamos con la ansiedad de escucharte porque, lógicamente, como siempre decimos, estamos viviendo una coyuntura muy especial, una coyuntura inédita en la sociedad argentina que nos compete también como parte de ella. Y bueno, queríamos escuchar tu palabra para de alguna manera establecer este contacto desde el punto de vista espiritual, que también es importante en todos los sentidos. Creo que tendríamos que ponerlo por arriba del resto de las cosas, ¿no? Uh-huh. Sí, tal cual, somos seres integrales. Exactamente. Y a veces nos olvidamos de atender esa integralidad que somos, y de hecho este contexto de pandemia ha dejado expuestas las partes desatendidas de cada uno de nosotros, ¿no? Uh-huh. De hecho hay un artículo muy interesante que salió hace 2 días en Diario La Nación, donde precisamente la sociedad de la sociedad argentina de psicólogos, ¿no? Sí. Advierten sobre un aumento pero constante, ¿sí?, en las consultas por pérdida de sentido a la vida. Mirá. Y esto no sucede en estadios de edad que sucede habitualmente, donde por distintas circunstancias hay personas que tienen este sentir por alguna situación traumática o también por alguna enfermedad de corte fisiológico, ¿no? Claro, Uh-huh. claro. De hecho, aumentaron las consultas y las expresiones de que precisamente al estar encerrados, al agotarse el uso de las herramientas que tienen para autosatisfacerse en cierta medida, que son las redes sociales, Sí. Se quedan expuestos con ellos mismos, y esto hace que comiencen a reflexionar sobre cosas que nunca reflexionaron y que son muy sencillas, muy simples, cotidianas, que simplemente la vida, Uh-huh. el valor de la vida. Uh-huh. Vos decías también en la introducción de que esto es algo inédito, es algo nuevo, es algo impensado, y cuando nosotros vamos a la Biblia nos encontramos con que precisamente lo que ha dejado expuesto esta pandemia es que hemos desaprovechado una de las capacidades o de las herramientas que Dios nos ha dado para disfrutar de la vida. Claro. Y es precisamente la capacidad de asombro. Claro, Uh-huh. es cierto Tal eso. cual. Tal cual. Vos exacto. fíjate, decía el sabio Salomón, ¿no?, en uno de sus libros, el libro de Eclesiastés o el Predicador, ¿no?, decía que hablando de cómo es el ser humano, vos fíjate, en aquel tiempo, estamos hablando de 3.000 años atrás casi, Claramente, él sí. decía, no se cansa el hombre de ver, ni el oído, no se cansa el ojo de ver, ni el oído de oír, ¿no? Uh-huh. Es decir, constantemente estamos buscando algo nuevo. Uh-huh. Sí, Y hoy eso... El hombre es un animal inquieto, ¿no? La vez pasada también estábamos hablando con otro de nuestros columnistas aquí, diciendo que también, de alguna manera, el ser humano es como que sintiera en esta etapa de los siglos de la historia humana, es como que existiera en estos últimos tiempos cierto morbo, cierta satisfacción de meterse en problemas. Lo quiero decir así en un sentido un tanto más crudo, pero que realmente es un poco así. Hay gente que realmente se regordea un poco con esta cuestión, ¿no? Eso me parece que está muy mal. Eso me parece que también tiene que ver con esta falta de espiritualidad de la que hablábamos. Exactamente. Es algo, vos fijate, ya en Génesis capítulo 6, Sí. Dios mirando a la humanidad habla de esto que vos estás citando, ¿no? Exacto. Citábamos al sabio Salomón, no se canse el ojo de ver ni el oído de oír, Sí. y cuando las redes nos saturan nos encontramos con nosotros mismos y
ha aumentado esta pérdida de sentido de la vida. Exacto. Pero también decía en Génesis 6, vos fíjate que a poco tiempo de haber sido creado el hombre y demás, dice, haciendo una radiografía del espíritu y del corazón del hombre, Dios dice que vio Dios el corazón del hombre y vio que la intención de su corazón era de continuo el mal. Bueno. Es decir, la búsqueda de algo que no es que buscan una satisfacción, sino que es lo que se busca es un ocultamiento. Claro, claro. Es un ocultamiento. Claro, claro. Ahí se entiende un poco lo que yo decía, ¿no? Exactamente. Y es algo que es natural. Lo que pasa es que Dios nos ha dado herramientas, que era lo que decíamos al principio, y nosotros no las hemos sabido utilizar. Exacto. Porque siempre hemos estado buscando algo fuera de nosotros para que nos satisfaga a nosotros. Claro. Sin embargo, Dios nos ha dado capacidades y una de ellas es la capacidad de asombro. Y hoy estamos todos asombrados por esto que sucede, la pandemia, lo que pasa en el mundo, las noticias falsas y todo lo que esto genera, el conflicto en que estamos hoy en Entre Ríos con la propuesta de esta nueva ley, claro, pensamientos de un lado y del otro, pero nos olvidamos de que siempre tuvimos nosotros algo mucho más grande que esta pandemia y este contexto para disfrutar, y lo hemos tenido en poco. E inclusive todavía se sigue teniendo en poco cuando nosotros vivimos angustiados por la carga de lo temporal o de lo circunstancial. Y es precisamente el día, es este día. Exacto. Es decir, Dios te regala un día y decime, ¿qué sabes vos de lo que resta de este día? Claro. Tenemos todo un flujo de cosas que van a suceder. Muchas de ellas están en nuestra mente, en nuestros propósitos, pero no sabemos si se van a lograr realizar. Exactamente. Nosotros tenemos una idea y te vas sorprendiendo, te sorprendés con el perro que está mal cuidado y en la calle, y vos vas en el vehículo y se te cruza. Es cierto. Te sorprendés con un montón de cosas, pero no le das valor, no tenés hasta precisamente ahora que eso para muchos es un recuerdo. Exacto. Y son cosas cotidianas de la vida y que hace que nosotros nos dejemos llevar de manera integral por la dinámica del movimiento económico, y nos olvidamos de que somos seres integrales, que necesitamos alimentar nuestro espíritu. Lógicamente. Necesitamos animarnos, alentarnos, pero no alentarnos porque mañana cobro. Exacto. No alentarnos porque tengo un amigo alguien en quien puedo descansar si me falta algo. Exacto. No. Es alimentarnos interiormente sabiendo que quizás ese amigo, ese conocido o ese sueldo se va a recortar si se aprueba la ley, como escuchaba más temprano en una entrevista. Sí. Y un montón de cosas que no dependen de mí y son absolutamente inestables. Exactamente. Hoy vos hablabas... Sin embargo, Dios te puede dar esa tranquilidad de saber de que podés descansar, de que podés confiar, de que podés tomar aliento en tu interior. Exactamente. Y ahí es donde decíamos, ¿no? Vos hablabas al principio de que somos seres integrales, y por lo tanto no podemos estar haciéndonos problemas por una sola cosa, sino que lo que implica también la mente, ¿no? El desarrollo específicamente cognitivo y mental es también pensar en esto, ¿no? Pensar en que hay un Dios, pensar en que hay una energía, como quieran llamarle, que es necesaria y que es fundamental en la vida, tanto como la preocupación por el tema económico que sea, ¿no? Pero también cuando dejamos que eso no exista, realmente nos sentimos muy 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 vacíos, ¿no? Y también hablo también en correlatividad a esto, de esto que vos también señalabas, que es la capacidad de asombro. Es tan bueno asombrarnos de que cuando uno está
de alguna manera equilibrado en lo espiritual, las cosas empiezan a verse de otra manera. Tal cual. Vos hablabas de ese vacío que vas descubriendo, ¿no? Claro. Vos sabés que Blas Pascal, que es reconocido en la ciencia y en la historia, totalmente, tuvo una frase muy particular y poco difundida, pero quizás hablando de este tema es fundamental, porque Blas Pascal decía que el ser humano tiene un vacío profundo, pero ese vacío tiene forma de Dios. Claramente. Vos fijate que desde la misma ciencia te lleva una persona reconocida por la ciencia a pensar, a darte cuenta que cuando te mirás, ¿sí?, hay cosas que no pueden ser llenadas de otra manera, porque tiene una forma solamente. Exacto. Y esa forma es Dios, es como un rompecabezas. La pieza vos la podés poner a la fuerza y vas a dañar la pieza y las que lo rodean. Exacto. De la misma manera vos podés meter en tu mente, en tu corazón, las religiones, las filosofías, pero son todas cosas que entran a fuerza y terminan dañando algún área de nuestro ser. Dios calza justo, ¿sí? Como decía Blas Pascal, todos tenemos un vacío con la forma única y exclusiva de Dios, y ahí es donde es importante entender al Dios de la Biblia, que no es el Dios de las religiones, sino que es el Dios de una relación personal, ¿sí? Donde cada uno debe tener un encuentro, una conexión directa con Dios para de ahí poder alimentarse de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros en particular, ¿no? Claro, en el contexto. Nuestro Dios debe ser absolutamente personal. Yo creo que yo soy muy de pensar de esa manera. Vos hablabas específicamente que no es el Dios de las religiones, sino ese es el Dios que nos toca a cada uno, ¿no? Nelson, ese Dios pero que es particular de cada uno. Vos sabés que no es fácil encontrar esa relación personal con Dios, y justamente ahí va la pregunta. Yo me quedé pensando en la capacidad de asombro y por ahí reflexiono quiénes son los que más se asombran. Son los niños, ¿no? Y qué lindo es eso, ¿no? Yo en un seminario que hice hablábamos sobre esto, que por ahí uno, ya es adulto y no se asombra y nos perdemos de tantas cosas lindas con esta capacidad de asombro, que el niño por ahí lo hace en forma natural. Pero la pregunta en sí es, ¿qué consejos vos nos das, más que nada a los que están escuchando, para establecer una relación personal con Dios? Perfecto, mira, es buenísimo lo que comentas, Romina, porque precisamente Jesús mismo le decía a los discípulos, ¿sí?, si no se hacen como uno de estos niños, no verán el reino de Dios. Es verdad, es cierto. Es decir, el librarse de todos los prejuicios y los preconceptos que tenemos para entender la soberanía de Dios y los propósitos y los planes de Dios, ¿sí? En función de buscar a Dios, hay algo fantástico en la Biblia, y es que el hombre no tiene por qué accionar una búsqueda como si fuese una decisión o voluntad mía de buscar a Dios. ¿Por qué? Porque Dios vino en busca nuestro. Es así que Jesús vino a este mundo y él mismo dijo, yo he venido a buscar. Yo he venido a buscar, pero no solamente a buscar, he venido a darle lo que necesita, dice, a buscar y a salvar lo que estaba vacío, lo que se había perdido, los que no tienen una relación personal conmigo. Es Dios mismo que vino a buscarnos, y eso lo hace más maravilloso, porque San Pablo, estando en el Areópago de Atenas, él viendo un altar que decía Dios no conocido, él les dice, este es del que yo hablo. Claro. Que ustedes no conocen, pero saben, hay algo maravilloso, dice, de él han escrito también sus poetas, claro, porque en él vivimos, nos movemos y somos. Es decir, lo maravilloso de Dios es que no es una acción que yo tenga que transitar, no es una obra que yo tenga que realizar,
sino es simplemente cerrar los ojos y mirarme y pensarme como Dios me ve, ¿no? Y en esa condición en la que me encuentro, mirar también como Dios me ama, que es mirar precisamente que Dios se hizo carne, que vino y nació de la bienaventurada Virgen María, pero que murió en una cruz por mis pecados, y con eso que conlleva lo que yo soy y lo que Él es, y a pesar de lo que yo soy y de lo que Él es, Él aún me ama, es acercarme para pedir precisamente lo que necesito. Y lo que necesito, dice en la carta a los Hebreos, en el capítulo 10, es alcanzar misericordia. Claro, ¿sí? es exactamente recibir lo que yo paz iba a decir, sí. Y de su ayuda, ¿no? Exactamente. Y cuando vos haces eso, que es un encuentro personal con Dios, comienza a tener sentido todo el flujo de las palabras de la Biblia, ¿sí? Dice, por ejemplo, un profeta, Nahum, en el capítulo 1, verso 7, si la memoria no me falla, ya con la edad falla un poquito. Pero tenés una biblioteca, dice, Nelson, tenés una biblioteca ahí que es maravillosa, es increíble. Tal vez se dice... Dice, bueno es Dios, fortaleza, o me hace fuerte en el día de la angustia, y conoce a todos los que en Él se refugian. Es tremendo, me encanta. Sí, ¿no? Sí, porque vos fíjate, ¿no? Está hablando de vos, está hablando de uno. Exactamente. Nos está radiografiando, si se quiere, ¿no? Tal cual. Y te dice que te presta atención como individuo, ¿no? Claro, claro. Sociedad, como mundo. No, como individuo. Él es bueno conmigo. Sí. Él es mi fortaleza. Y vos sabés que había sigue habiendo una porción en la Biblia que era la favorita de mi abuela, ¿no? Ajá. Es el Salmo 34. Ajá. Y tiene expresiones fantásticas, ¿no? Hablando en función de todo esto y de cómo tener esta relación con Dios y de cómo tomar ánimo de Dios en medio de la dificultad, ¿no? Exacto. Y se lo recomiendo a todos, si tenés una Biblia, no importa cuál sea, buscar el Salmo 34. Salmo 34, gente. 34. Salmo 34, recomendable, sí, decila. Yo te voy a leer solamente una porción que se repite en 4 ocasiones, ¿no? O sea, una acción que habla de comunicación. La primera dice, verso 4, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Verso 6, este pobre clamó y lo oyó Dios y lo libró, ya no de los temores, dice, de todas sus angustias. Y vos fíjate que se repite algo interesante, no dice de algunas, dice de todas. Todas las angustias, todos los temores. Sí. Verso Hola. Verso 15. Ahí estaba buscando. Verso 15. Sí. Dice, los ojos de Dios están sobre todos los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. No te va a dejar en espera ni vas a tener que esperar a ver si te clava el visto y esperar que te responda como en el WhatsApp. No. Dice que está atento al toque, ¿no? Qué bárbaro, ¿no? De la efectividad de la fe, ¿no? La efectividad de la fe de la cual nos olvidamos muchas veces. Yo me incluyo a veces también, que la cotidianeidad y las noticias y el hecho de que pareciera que estamos jugando una carrera a ver quién subsiste o quién no, hacernos problemas, claro, la ansiedad, hacernos demasiados problemas de cosas que todavía no sucedieron, un montón de factores de los cuales la sociedad está inmiscuida en estos momentos, y nos hace olvidar de estas cosas, ¿no? De estas cosas que son absolutamente importantes en lo integral, de lo cual hablabas al principio, Nelson. Tal cual. Y te cierro lo que dice el salmista, la cuarta vez, dice, claman los justos y Dios los oye y los libra de todas sus angustias. Ahí está. Y habla de algo también el verso 19 muy puntual, ¿no? Que dice, para no aburrirlos y usar tanto tiempo, ¿no? Dice en otra porción que es el hombre, si el hombre dice corto de días y hastiado de sinsabores, ¿no? Haciendo una radiografía. Eso es para otro tema, ¿no? Sí. Exactamente. Pero es una realidad, sí. Siempre los días no son cortos y los sinsabores parecen mayores que
que las cosas buenas. Y dice, Exacto. muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas te va a librar Dios. De Bueno. todas ellas. Es decir, ahí podés descansar, como citábamos en Nahum, ¿no? Él es el refugio, Él conoce a los que en Él se refugian, y los consuela. Así que podemos salir adelante, ¿podemos Claramente. solucionar las cosas? No, o sea, hay cosas que no tienen solución. Yo quisiera tener una nariz más chica, no tiene solución. No, pero es Pero, cierto, es cierto. Pero sí podemos transitarlo con Dios al lado, ¿no? Por Con la espiritualidad al lado, con estas cosas que nos hacen vernos a nosotros mismos, porque Dios nos ve de esta otra manera, ¿no? También. Entonces es importante reflexionar sobre estas cosas. Por eso queríamos tenerte y nos hace muy bien escucharte, porque sabemos que sos un instrumento de Dios y esto se manifiesta cada vez que hablamos contigo, Nelson. Bueno, muchas gracias, es un placer poder ser parte de esta aventura en la cual están embarcados ustedes. Sí, la verdad que de sí. toda la vida, pero La verdad que sí. Es bueno, y bueno, los invito a todos a Sí. que nos sigan en las redes sociales. Exactamente. Conexión Colonia Avellaneda. Estás Y acá, y sobre todas las cosas, todos los jueves, si vos querés conocer un poquito más de Dios, solamente 15 minutitos te va a llevar. Tenemos una dinámica a las 20-30 horas por YouTube y por Facebook que se llama Pasos para Crecer. Sí. Buenísimo. Justamente de eso te queríamos preguntar. Recién dijiste las redes y bueno, recordemos, contémosle, por ahí es la gente que recién se engancha y no sabía. Conexión ha hecho un trabajo y lo sigue haciendo aquí muy lindo en Colonia, en la ciudad. Bueno, ustedes tenían un local y lamentablemente con el tema de la pandemia lo han tenido que cerrar, pero bueno, ya si Dios quiere, eso va a volver, ¿no? Exactamente, sí, sabemos que si respetando todas las normas que vayan surgiendo en base a poder volver a estar juntos ahí, se reabrirá para poder hacer diversas actividades allí en Avenida Montorfano y Concordia. Exactamente. Hemos reabierto eventualmente para asistir a personas con alimentos, con ropa. Sí, lo sabemos, sí. Y lo seguiremos haciendo en la medida que los recursos nos habiliten, y siempre lo compartimos por las redes, así que si nos siguen van a estar al tanto de eso. Y también me hiciste recordar algo que también en las redes vas a tener alguna serie de consejitos para la familia en cuarentena, se llama así la dinámica. Es una licenciada en psicología que colabora con nosotros, y qué bueno. también vas a pasar buen momento escuchando a chicos de todo el país que nos mandan sus canciones aún en medio de la dificultad, y ellos están contentos, la pasan bien. ¿Por qué? Porque tienen una conexión personal con Dios y la quieren compartir con todos. Qué bueno, qué sí, bueno. Bueno, nosotros también vamos a estar colgando esta nota porque realmente, recién decías placer, el placer es nuestro. El placer es nuestro y aparte es un regalo para los oyentes. Exactamente. Porque la ansiedad es difícil, es muy difícil. Como recién decía Nelson, y si no, que no me deja mentir, yo lo he retado más de una vez, cuando esta ansiedad se nos presenta y no nos deja reflexionar, ni siquiera en tiempos de pandemia, y saber que bueno, que tenemos un Dios que está ahí, que nos dice pará, que acá estoy, ¿no? Claro, claro. Es importantísimo esto, y escucharlo realmente es un regalo, así que lo vamos a estar colgando, y si podemos tenerte una vez por semana, sí, eso es lo que para yo quería nosotros decir. sería un placer. Nelson, te comprometo acá en el aire, en directo y en vivo y en directo, como se decía en aquella vieja televisión de los 70, a tratar de tenerte una vez por semana y reflexionar en vivo sobre estas cosas. ¿Te parece?
no hay problema, al contrario, va a ser un placer. Bueno, entonces te comprometemos como columnista espiritual de nuestro y con esta conexión a Dios que bueno, a través tuyo podemos tener nosotros y nuestros oyentes, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias por el tiempo, y bueno, nos vemos cuando Dios permita que esto termine. Seguramente. Y si seguramente. no, estamos en contacto. Dale, Muchas Nelson. gracias, Nelson. Un abrazo enorme. Un abrazo grande, bendiciones. Gracias. Bendiciones para vos también, ¿eh? Bueno, ahí pasaba Nelson Gallito, nuestro querido consejero espiritual, pastor, predicador, y bueno, trabajando desde el corazón, desde su enorme fe y de su gran sapiencia, ¿no? Para poder establecer este tipo de cosas y formar lo que él ha formado con conexión. Así que es un placer tenerlo, ¿eh? Así que bueno, queríamos compartirlo con ustedes, esta nota, esta presentación como las que vamos a tener en el futuro. Vamos a tenerlo colgada en nuestra fanpage. Nosotros por la red. Nosotros por la red, nuestra página de fans de Facebook, para que ustedes puedan escucharla y reescucharla, porque es importante cuando uno lee las noticias, cuando uno escucha, está detrás de todo lo que nos pasa, nos olvidamos de lo más importante.